Hola, soy Andrés Montaner, especialista en cirugía general y digestiva. Los cirujanos generales cada año realizamos cientos de cirugías menores en piel y tejido subcutáneo. Estas intervenciones las realizamos bajo anestesia local, destacando especialmente por su alto volumen la exéresis de quistes sebáceos o epidermoides y la exéresis de lipomas. En este vídeo quiero resolver tres cuestiones que cualquiera de nosotros se habrá planteado al enfrentarse a un procedimiento de este tipo. 1. ¿Debemos retirar la anticoagulación antes del mismo? 2. ¿Debemos retirar la antiagregación? 3. ¿Debemos enviar todas las muestras a anatomía patológica? Estas cuestiones no son de vida o muerte, pero dado el elevado volumen de este tipo de procedimientos, considero que pequeñas mejoras a la hora de trabajar probablemente mejorarán la eficiencia en nuestros servicios quirúrgicos. Para responder las dos primeras preguntas, utilizaré este documento de consenso publicado en 2018 sobre el manejo perioperatorio del tratamiento antitrombótico, elaborado por múltiples sociedades científicas, entre las cuales encontramos la Asociación Española de Cirujanos. Empezamos con la primera pregunta. ¿Debemos retirar la anticoagulación antes de realizar una exéresis de un quiste sebáceo o un lipoma? La gran mayoría de las cirugías o procedimientos intervencionistas requieren la suspensión de la anticoagulación, eso creo que lo sabemos todos. Sin embargo, en los procedimientos en los que el riesgo de hemorragia sea muy bajo, o dicho de otro modo, cuando el posible sangrado sea clínicamente poco importante y asumible por el operador, recomiendan no interrumpirla. Incluso hay estudios como el Breeze Control, enfocado en pacientes con alto riesgo trombótico, sometidos a implantación de marcapasos o desfibriladores, o el estudio COMPARE, enfocado en pacientes a los que se les realiza la ablación de venas pulmonares, que mostraron un mayor riesgo de hemorragia sin beneficios en la prevención de eventos tromboembólicos usando terapia puente con heparina de bajo peso molecular. ¿Y cuáles son esos procedimientos de bajo riesgo donde se puede mantener la anticoagulación? En este recuadro del documento de consenso podéis ver que los procedimientos de cirugía menor en piel y tejido subcutáneo son considerados de bajo riesgo, en los que incluiríamos la exéresis de quistes sebáceos y lipomas. Pregunta 2. ¿Qué ocurre con la antiagregación en estos casos? ¿Debemos retirarla? El documento de consenso nos ofrece un algoritmo algo complejo que he resumido para facilitar su interpretación. Lo primero a plantearse es si esa antiagregación es por prevención primaria o secundaria. Si los pacientes toman medicación antiagregante por prevención primaria, es decir, pacientes con riesgo que nunca han tenido eventos cardiovasculares, se debe suspender 5 días antes del procedimiento. Si toman medicación antiagregante por prevención secundaria, por tratamiento, la aspirina se debe mantener. Si además toman un segundo antiagregante, hay que valorar el riesgo trombótico. Si el riesgo trombótico es bajo, hay que suspenderlo, concretamente el ticagrelor 3 a 5 días antes, el clopidogrel 5 días y el prasugrel 7 días antes. Si el riesgo trombótico es moderado alto, se debe diferir la cirugía, pero si no es diferible porque es un procedimiento urgente, se debe asumir el riesgo y mantener también ese segundo antiagregante. Por último, recordar siempre reintroducir la antiagregación en las primeras 24 horas tras el procedimiento. La siguiente pregunta que uno se plantea es ¿qué es un riesgo trombótico bajo? Se dan 4 casos. El primero, haber sufrido un síndrome coronario agudo tratado médicamente hace más de 6 meses o hace más de 12 si se ha realizado una intervención coronaria percutánea, se ha colocado un stent o se ha realizado una cirugía. El segundo caso, tener una enfermedad coronaria estable tratada mediante intervención coronaria percutánea, colocación de stent o cirugía hace más de 6 meses o hace más de 12 si se tiene alguno de los factores de riesgo que podéis leer en la leyenda del recuadro. El tercer caso, haber sufrido un ictus isquémico o haber necesitado la colocación de un stent carotidio hace más de 6 meses. Y, en último lugar, el último caso, haber necesitado una revascularización periférica tras un evento agudo hace más de 6 meses. En estos casos de bajo riesgo podremos suspender el segundo antiagregante.
En todos los demás casos, diferir la cirugía o, si es urgente, realizarla asumiendo el riesgo de mantener la doble antiagregación. Y por último, la pregunta que considero más importante: ¿debemos enviar todas las muestras a anatomía patológica? Cada uno tendréis vuestros argumentos. A favor de enviar todas las muestras es que completamos el diagnóstico, cumplimos con las expectativas del paciente, aunque si no se las creamos desde la consulta no las tendrá, y el deseo de realizar una medicina defensiva por las posibles, aunque poco probables, consecuencias médico-legales. En contra de su remisión sistemática, en muchos centros los anatomopatólogos están saturados con tanto trabajo. Remitirles cada semana decenas de muestras para analizarlas probablemente sature sus servicios e impida que destinen su tiempo a otras muestras más relevantes. También retrasamos el diagnóstico definitivo. El paciente sabe que probablemente sea algo benigno, pero estará intranquilo hasta que tenga la confirmación histopatológica. Y por último, la remisión sistemática de todas las muestras supone un gasto económico adicional. Quiero presentar dos estudios muy ilustrativos que probablemente nos hagan reconsiderar la necesidad de remitir todas las muestras a anatomía patológica. El primero de ellos analiza si es imprescindible enviar todos los quistes sebáceos para estudio histopatológico. Es un estudio retrospectivo, unicéntrico, con una duración de 15 años. Se revisaron 13.746 muestras diagnosticadas como quiste sebáceo, epidérmico, epidermoide y sus sinónimos, comparando el diagnóstico prequirúrgico clínico con el posquirúrgico o histopatológico. Solo el 0,3% de las muestras presentó malignidad, siendo el carcinoma epidermoide y el carcinoma vasocelular los tipos malignos más comunes. En todos los casos malignos, 48, los cirujanos habían identificado características clínicas sospechosas basadas en la historia y la apariencia de la lesión. Este hallazgo coincide con lo reportado en otros estudios revisados también en este mismo. Como podéis ver, la malignidad en quistes sebáceos es muy rara y la evaluación histopatológica no aporta valor cuando no hay sospecha clínica de malignidad. Por este motivo, los autores recomiendan realizar un estudio histopatológico de rutina únicamente en los casos en los que exista sospecha clínica de malignidad basada en características inusuales o preocupantes de la apariencia o la historia clínica del paciente. En este segundo estudio se evalúa la necesidad de realizar exámenes histopatológicos de rutina en lesiones benignas de piel y tejido subcutáneo extirpadas bajo anestesia local. Se trata de un estudio retrospectivo de 2014 a 2018 en el que se analizaron 1.815 informes histopatológicos de lesiones clínicamente diagnosticadas como benignas. Las lesiones más frecuentes fueron lipomas, quistes sebáceos, quistes dermoides y gangliones. Se observó una alta concordancia entre el diagnóstico clínico y el histopatológico en lipomas del 88,6% y en quistes sebáceos del 72,7%. La incidencia de malignidad fue del 0,33% en general, sin casos de malignidad en lipomas ni quistes sebáceos. A partir de estos hallazgos, los autores concluyen que lesiones como lipomas y quistes sebáceos podrían no requerir examen histopatológico siempre que no presenten signos sospechosos de malignidad. Se sugiere que reducir los exámenes histopatológicos de rutina en estos casos podría optimizar recursos, disminuir la carga de trabajo de los patólogos y agilizar el diagnóstico de casos malignos prioritarios. ¿Qué signos de sospecha de malignidad o red flags debemos tener en cuenta? Pues en cualquier lesión de piel y tejido celular subcutáneo, un crecimiento rápido o cambios morfológicos como bordes irregulares, ulceración, pigmentación. Más específicamente en los quistes sebáceos, pues componentes sólidos o nodulares en su interior o engrosamiento de paredes. Y más concretamente, en los lipomas, un tamaño mayor o igual a 5 centímetros, una localización o fijación en planos profundos.
En imágenes, una heterogeneidad en forma de tejido no adiposo, septos, etc. o una vascularización anómala. Y también el dolor, pero no solamente molestias, porque podría significar, por ejemplo, un atrapamiento nervioso. Estas son las características de sospecha de malignidad que cubren la mayoría de los casos, pero por supuesto, cualquier otra característica según vuestro criterio puede ser motivo suficiente para remitir la muestra a anatomía patológica. En resumen, en las cirugías menores de piel y tejido subcutáneo, y más concretamente en la exéresis de quistes sebáceos y lipomas, 3 cuestiones a recordar. La primera, que no es necesario interrumpir la anticoagulación. La segunda, respecto a la antiagregación, que si es por prevención primaria, suspenderla 5 días antes. Y si es por prevención secundaria, mantener la aspirina siempre. Y el segundo antiagregante, si el riesgo trombótico es bajo, suspenderlo. Y si es moderado o alto, diferir la cirugía. O si es urgente, mantener ese segundo antiagregante, asumir el riesgo y operar al paciente. Siempre reintroduciendo la antiagregación en las primeras 24 horas. Y por último, remitir solo las muestras a anatomía patológica si hay sospecha de malignidad. Esto es todo. Si el vídeo os ha resultado útil, os invito a suscribiros al canal y compartirlo con vuestros compañeros. Un saludo.